Un saludo a todas y todas desde México, agradeciendo primeramente que nada a los organizadores de este quinto Congreso Internacional May Studies y los organizadores del sexto Seminario Internacional de la Red ITC. Gracias por esta invitación, sobre todo a nuestro gran amigo Denis Renaud, que siempre está muy interesado en dar seguimiento a la construcción y organización de este congreso desde todas sus temáticas. Me permito presentarme ante ustedes. Soy la doctora Gloria Olivia Rodríguez Garay, docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Soy doctora en Periodismo y Sociedad, maestra en Comunicación en la Industria Audiovisual, licenciada en Comunicación, y mis líneas de investigación están en torno a la comunicación, el lenguaje multimedia, la narrativa y la producción audiovisual y transmedia, los videojuegos, la realidad virtual y en general la aplicación de las TIC. Soy líder del cuerpo académico Procesos Comunicativos y Tecnologías Emergentes de esta Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy les vengo a compartir esta conferencia sobre Internet, tecnología y comunicación en México para que observemos esta ecología de los medios y de las señales en el entorno de la República Mexicana. Voy a partir de la idea de lo que nos plantea la UNESCO, quien defiende y promueve la libertad de expresión, la independencia, el pluralismo de los medios de comunicación, la construcción de sociedades del conocimiento inclusivas, basadas en el acceso universal a la información y el uso innovador de las tecnologías digitales. Los ciudadanos también podrán disfrutar de estas libertades fundamentales mediante el desarrollo de competencias del siglo XXI y el fomento de entornos propicios para el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación, que este es el llamado que nos lleva a presentar este ecosistema de los medios que actualmente está ocurriendo en México. Y desde luego la relación y el planteamiento con otros orbes, lo que sucede en sus países. Les comparto la encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el instituto oficial que realiza esta encuesta de población cada 10 años. Recientemente, en el año 2020, acabamos de cerrar el levantamiento de estos datos. Y el INEGI entonces nos dice que en México actualmente somos 126.014.024 habitantes. Luego realiza una encuesta, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, conocida como ENDUTI, en la que nos dice que en los hogares hay un 43.8% de computadoras. También nos habla de que en los hogares la conexión a Internet es de un 59.9%, los hogares con televisor son un 91.4%, los hogares con televisión de paga un 42.6%, y los usuarios de computadoras son un 37.5%. Estas mediciones son hasta el año 2020 que acabamos de pasar y que además pues nos agarra en un tiempo de pandemia por el COVID-19. Nos dice la encuesta de Endute que los usuarios de Internet en México son un 71.5% y que los usuarios de teléfono celular, móvil como se le llama en otros países, son el 75.1%. Luego tenemos la encuesta que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo autónomo del gobierno federal que tiene como misión desarrollar de forma eficiente las telecomunicaciones y la radiodifusión para el beneficio de los usuarios y audiencias del país. Se encarga de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. El IFT realiza la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales y esta información que les presento es el reporte especial realizado 2020-2021. El IFT nos dice que el equipamiento en el hogar está en un 97% con teléfono celular, un 94% tiene televisor, un 53% tiene radio, un 47% tiene computadora o laptop, un 32% tiene teléfono fijo, un 30% Blu-ray o DVD, un 26% tiene tablet, un 21% tiene dispositivos inteligentes, el 19% tiene consola de videojuegos, el 18% dispositivos para contenido en línea y un 5% dispositivos de realidad virtual. Nos habla la encuesta de que un 59% de la población tiene Smart TV y un 87% tiene smartphone. Los tipos de señales de televisión en el hogar nos manifiesta la encuesta que hay un 54% que ven solo televisión abierta, un 26% ve televisión de paga y un 20% utiliza ambas. De esta manera, los canales de televisión abierta que se ven con mayor frecuencia son el Canal de las Estrellas, con 58%, el Canal 5 con 43%, el Canal Azteca 7 con 40%, Azteca 1 con 30%, Imagen TV 14% y bueno, va disminuyendo aquí el porcentaje. De los canales de televisión abierta que se ven con mayor frecuencia por personas con televisión de paga y que ven televisión abierta a través de la televisión de paga, si se fijan, el consumo es muy similar. Ven el Canal de las Estrellas, ven el Canal 5, el Canal Azteca 7 y Azteca 1 e Imagen TV. Tanto quien accede por la televisión abierta como quien accede por la televisión de paga para ver televisión abierta, el consumo va hacia estos canales de televisión. El tipo de programas más vistos en televisión abierta son noticias con un 64%, películas con un 45%, educativos con un 35%, telenovelas 22%, caricaturas o programas infantiles un 20%, y de ahí, bueno, vamos bajando ya en el porcentaje a deportes, series, magazines o programas de revista, reality shows y programas de comedia. Del 94% de las personas que en los hogares tienen televisor, el 68% ven canales de televisión abierta, el 46% ven televisión abierta y televisión de paga y un 21% solo ve canales de televisión de paga. De esta manera, los canales más vistos en televisión de paga, volvemos a tener al Canal de las Estrellas. Estamos viendo nuevamente este consumo de quienes ven a través de la televisión de paga, televisión abierta, el Canal 5, el Star Channel, Azteca 7 y Discovery Channel. Empieza a ver ya una combinación de ciertos canales que se dedican a la producción de documentales o a la producción de películas o teleseries. De los canales exclusivos de televisión de paga, un 35% lo ocupa Star Channel, que aparece ya acá, Discovery Channel en 33%, que lo tenemos también aquí, Fox Sports, History Channel, TNT, Golden. Podemos observar que hay una tendencia a ver teleseries, documentales, deportes, películas en general
como contenidos que se consumen a través de estas señales. Más claramente, el tipo de programas más vistos en televisión de paga son las películas en un 66%, las series en un 42%, los programas educativos en un 27%, y aquí las estimaciones que se han hecho es a raíz de que estábamos en el periodo de pandemia, que bueno, aún no hemos salido totalmente de ella. Los programas educativos tuvieron más audiencia por la necesidad de la educación, del hogar, de que dentro del hogar se hacían las prácticas escolares. En un 22% están las caricaturas o programas infantiles, los documentales o culturales también un 22%, y vamos bajando en el uso de deportes, noticias, comedia, telenovelas y programas musicales. Con respecto a la radio, el 68% de la población escucha FM, un 10% escucha AM, un 20% escucha ambas y refirió un 2% de la población que no sabe exactamente qué escucha. Los tipos de programas más escuchados en la radio son los musicales con un 84%, las noticias en un 81%, y aquí se puede apreciar como de el ver los contenidos de la televisión a la radio es más noticiosa que el consumo de noticias que la televisión se va más al entretenimiento. Los programas educativos también aumentaron en esta época a un 36%. Los deportes, los culturales, los de debate y opinión están todos en un 36% de consumo. Luego están los programas de humor, los de estilo de vida o programas de revista. Le siguen los infantiles y finalmente las radionovelas. En el uso de Internet en casa o en cualquier otro lugar, la población manifestó en este estudio que el 80% lo utiliza. En el uso de las redes sociales y la mensajería instantánea nos hablan de un 91% de consumo, en donde WhatsApp ocupa el 88%, seguido por Facebook en un 63%, Facebook Messenger por un 36%, Instagram en un 30% y Twitter en un 7%. De las personas que acostumbran a ver contenidos por Internet, lo hace el 59% de la población. En una duración de 3.3 horas al día, en promedio, de lunes a viernes, con un aumento a 3.5 horas en los fines de semana. Las plataformas más utilizadas para ver contenidos en Internet fueron YouTube con un 79%, Netflix con un 44%, Facebook con un 17%, Prime Video con un 9%, Disney Plus con un 7% y TikTok con un 4%. Podemos ver que las plataformas de pago, las que requieren una suscripción para ver contenidos en Internet, Netflix fue la que más porcentaje obtuvo con un 93%, seguido por Prime Video, por Disney Plus con un 20%, por Premium de un 4% y por Claro Video en un 3%. De las plataformas que no requieren pago para utilizarlas, para ver contenidos en Internet, YouTube ocupa un 83%, Facebook un 50%, TikTok un 27%, Instagram un 9% y Twitter un 2%. Los tipos de contenidos más vistos en Internet son las películas, un 52%, las series un 42%, los educativos un 40%, los tutoriales un 24% y los videos musicales un 17%. Hay que señalar aquí que los tutoriales, por las situaciones de actividades en el sector educativo y del manejo de los equipos,
tienen una importante demanda. Luego aparece el consumo de documentales, de noticias, de caricaturas o programas infantiles, videos cómicos y de deportes. Los dispositivos más utilizados para ver contenidos por internet son el teléfono celular, el smartphone, en un 89%, la televisión con el Smart TV, un 28%, las computadoras o laptop, un 25%, las tabletas, un 9%, y los dispositivos conectados a la televisión, un 2%. Un 20% de la población utiliza Internet para ver canales de televisión abierta o canales de televisión de paga. Escuchan música o contenido por Internet un 38% de la población y utilizan plataformas donde se paga una suscripción periódica un 54% de la población. El consumo simultáneo de Internet con radio o televisión es de un 28% y un 24% de las personas encuestadas juegan videojuegos. Un 72% de las personas juegan videojuegos en Internet. En ese ambiente, el 81% interactúa con otros jugadores, ratificando esta cualidad del Internet de interconectar hacia otros puntos de la República o del mundo. Los dispositivos más utilizados para jugar videojuegos son el teléfono celular en 63%, las consolas de videojuegos en 43%, las computadoras o laptops en 14%, las tablets en un 6% y las consolitas de videojuego portátil un 3%. Esa es la información que nos presentan los organismos oficializados o oficiales. Pero también existe la visión de la empresa y de las asociaciones. Nielsen y Bope México, la Sociedad Anónima de Capital Variable, que es de Nielsen Global Media y que pues existe casi en todos nuestros países, realiza también una audiencia de consumo digital, la más reciente presentada desde el año 2020, en el uso de las señales, porque aquí lo que Nielsen mide es el consumo de la señal, cuánto se demandó la señal de internet, de televisión, a través de los distintos aparatos, pero desde esta perspectiva, ¿no?, del uso de las señales. Nos habla que la televisión abierta descendió en el consumo de la señal y otras señales también descendieron, y la televisión de paga se sostiene en las primeras semanas del estudio, pero nos marca que sigue creciendo, que la televisión de paga sigue creciendo en el consumo de la audiencia. Y esto tiene sus intereses porque implica que en los hogares las personas pues apliquen parte de su capital, de su dinero, para poder ver cierta calidad de televisión. Pero también esa calidad obedecía al encierro durante el COVID, ¿no?, a la búsqueda de otras opciones por tanto tiempo conectados a las señales de televisión y de internet. Nielsen y Bope nos habla de las plataformas más utilizadas tanto en browser como en app, que son Facebook, Google, Instagram, Twitter, WhatsApp y YouTube. Nos habla que el promedio de sesiones diarias por usuario se sostuvo antes de la pandemia y durante la pandemia. Nos habla que las redes sociales, el uso del browser de Google, el uso de YouTube como blog, se sostuvieron en cuanto al consumo, en cuanto al consumo de ellos, pero aumentó el tiempo dedicado a consumirlo, ese tiempo invertido a consumir los contenidos en las redes sociales aumentó durante la pandemia que lo que se tenía en la pandemia, que está representado en sus gráficas
Antes de la pandemia en color azul y durante la pandemia en color rosa o violeta. Vemos Google también un aumento en el tiempo de duración de su uso, y en YouTube también. El tiempo de duración es lo que más aumentó. Nos dice Nielsen y Bope que los 5 sitios más visitados durante la cuarentena son live.com, Mercado Libre, Netflix, WhatsApp y Yahoo. Netflix aumentó un 48.3% su uso. El consumo digital a través del teléfono móvil, del teléfono celular, se sostiene en cuanto a las visitas promedio antes de la pandemia y durante la pandemia, pero aumenta la duración de su uso. Que esta es la característica de la medición que ha hecho Nielsen y Bope, que aunque las visitas son similares, lo que aumenta es el tiempo que duras en ello. Nos habla que el uso del smartphone aumentó un 6% y que el uso de la tableta decreció en un 12%. Esto tiene una implicación como uso, ¿no? como uso de dispositivo, de aparato. Nos dice que los 5 sitios más visitados a través del celular durante la pandemia fueron Amazon con un 34%, Google con un 19%, Live.com con un 65%, Mercado Libre un 16%, Walmart un 63%. Estos porcentajes no son comparativos entre ellos, sino los aumentos que tuvieron antes de la pandemia a la situación en la pandemia. Y nos habla de las apps más visitadas a través del teléfono móvil, que es Facebook con un 39%, Gmail con un aumento del 26%, Microsoft Outlook con un 38%, Netflix con un 31% y Spotify con un 3%. Insisto que estos porcentajes son aumento de lo que tenía Facebook hacia la pandemia, no comparativas entre ellos. Luego está lo que nos aporta la Asociación de Internet MX, quien realiza el 16º estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México del 2020, publicado en el año 2021, quien nos dice que los usuarios en Internet en México, esta es la línea desde el 2006, cómo ha aumentado su consumo o su conexión a Internet, y nos encontramos en un 87.4%. La adopción de la tecnología durante el periodo de contingencia aumentó a un 45%. Las barreras de acceso, nos dicen los encuestados, que la conexión es muy lenta en un 49%, costos elevados en un 20%, problemas técnicos de la compañía que surte la señal, la compañía contratada, en un 32%, no sabía cómo utilizar los equipos y las señales, un 4% de la población. Esto nos lleva a insistir, tenemos que educar, tenemos que alfabetizar sobre el uso de las tecnologías, sobre el uso de los sistemas digitales. Aunque pareciera que no, se sigue presentando esta situación y la pandemia lo demostró también. Otros reportaron, el 6% reportó que los dispositivos, sus dispositivos de uso, eran una barrera al no saber cómo utilizarlos. Y un 37% de la población dijo que no tuvo ningún problema para las conexiones y el acceso a la información. Los tiempos promedio en Internet. Los mexicanos dedicamos 8 horas 57 minutos. Ver la televisión, 2 horas 18 minutos. La radio, 1 hora 16 minutos. Tanto televisión como radio, no a través de Internet, sino por la señal abierta. Y se identifica que se consume 37 minutos más que en 2019. Hubo un aumento del 7% del consumo del Internet. Los hábitos de conexión nos demuestran que
En el hogar se presenta un 86%, en cualquier sitio un 62%, en el trabajo un 40%, en los lugares públicos un 11%, en la escuela un 4%. Regresaría aquí esta anotación de que es los lugares públicos un 8% menos que en 2018, porque a partir del 2019 con la pandemia empieza a modificarse en diciembre y luego ya entrando el año 2020, enero, febrero, empieza a modificarse este acceso en los lugares públicos. En la escuela una conexión del 44%, en los cibercafés un 5% y en las casas de familiares un 26%. Los dispositivos de conexión más utilizados, el smartphone con un 91%, la laptop un 61%, el Smart TV con un 46%, las tabletas un 39%, los asistentes virtuales un 38%, el uso del PC, de la personal computer un 36%, las consolas de videojuego un 22%, los wearables 12%, estos relojes que a través de los cuales te conectas a internet, además de los servicios de la hora y el cronómetro y todo este tipo de servicios. Y los electrodomésticos en un 11%. El uso de internet, nos dice la Asociación Internet MX, identifica estas cifras y estos porcentajes. Se usa el internet para acceder a redes sociales en un 89%, enviar y recibir mails 87%, enviar y recibir mensajes instantáneos o llamadas en un 82%, la búsqueda de información 78%, las videoconferencias 72%, las ver películas o ver series en streaming un 70%, utilizar mapas 68%, operaciones de banca en línea 68%, escuchar música o radio en streaming 66%, comprar en línea para espectáculos, artículos, servicios un 64%, leer, ver, escuchar contenido relevante 62%, cursos en línea un 57%, gestiones con el gobierno 48%, jugar en línea un 38%, solicitar transporte un 35%, vender por internet un 30%, acceder a sitios propios, visitados, blogs, 23%, la búsqueda de empleo en un 22%, las visitas a sitios para adultos 15%, los encuentros online un 8% o alguna otra actividad en línea un 7%. Estas son las actividades en las que se diversificó el uso del internet al inicio de la pandemia y durante la pandemia. Algo interesante que nos aporta también la Asociación Internet MX es el consumo de la publicidad en línea, que pareciera que es un medio en el que tratáramos de evadirlo. No es así. La gente demanda el uso de la publicidad y la visita la publicidad. Contenido de interés se identificó en un 50%, ropa, calzado y accesorios un 41%, películas, los trailers de las películas, los avances un 41%, alimentación y bebidas un 39%, temas de salud 39%, música 34%, libros 32%, comida a domicilio 30%, y bueno, vamos descendiendo aquí ya entre los electrónicos 30%, estilo de vida 27%, software, equipamiento deportivo, muebles, artículos para bebé o niños, boletos de espectáculos, activismo digital, organizaciones sin afán de lucro, taxis, mensajería, son los tipos de anuncios, de mensajes publicitarios a los que la gente acudió para informarse. Las redes sociales más utilizadas, un 97% de Facebook, seguida un 95% de Twitter, 73% de Instagram,
67% de YouTube, Twitter, LinkedIn, Pinterest, y vamos descendiendo los usos. Definitivamente entre Facebook y WhatsApp está el mayor consumo de redes sociales. Tenemos el uso de los dispositivos en los que más tiempo o a los que más tiempo dedicó el usuario mexicano. Es el smartphone con 59%, la laptop con 18%, la computadora de escritorio con un 16%, la tableta con un 6% y diversos aparatos electrónicos con un 1%. Como pueden ustedes observar en esta ecología de los medios en México, a través de las encuestas y los estudios realizados desde el área oficial, como desde los estudios realizados por la empresa o las asociaciones, arribamos a estas conclusiones. El uso del teléfono celular como dispositivo es el de mayor crecimiento y demanda. 80% de la población usa Internet en México. El 59% de la población ve contenidos por Internet. Las plataformas más utilizadas para ver contenidos son YouTube, Netflix y Facebook. Los contenidos más vistos en Internet son películas, series y educativos. Los dispositivos más utilizados para ver contenidos son el teléfono celular, el Smart TV y la computadora PC o laptop. El 91% de la población usa redes sociales. WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger son las redes más utilizadas. La señal de televisión abierta es la más utilizada. Noticias, películas y programas educativos se ven más en TV abierta. Películas, series y programas educativos se ven más en TV de paga. En radio se escucha más FM que AM. La AM tiende a desaparecer. Los programas de radio más escuchados son musicales, noticias y tienen un interés igual los educativos, los deportes, los culturales y los debates. El 72% de los videojugadores juegan por Internet. Y los dispositivos más utilizados para jugar videojuegos son el teléfono celular, la consola de videojuego y la computadora o laptop. Aquí también cabe considerar el cambio de hábitos de los usuarios en México marcados por el encierro en la contingencia sanitaria y nos apegamos a las propuestas que hace la Asociación Internet MX. Los usuarios de Internet tuvieron que adaptarse y adoptar la tecnología para poder realizar la mayoría de las actividades vía remota, buscar espacios con conectividad, por lo que la principal solución fue acudir a la casa de los familiares. Los aparatos de conexión se diversificaron en el hogar y aparecieron los asistentes virtuales. Un aumento del uso de las televisiones inteligentes y las tabletas. La gran mayoría de las actividades digitales aumentaron respecto al año 2019. El tiempo promedio diario de conexión aumentó 37 minutos. Las redes sociales significaron tiempo relevante para los internautas. El 31% del tiempo de conexión diario al Internet. Es muy significativo que entre las redes sociales la población mexicana prefirió WhatsApp antes que Facebook. Y esto tiene una lógica muy natural por el envío de mensajes cortos en una dinámica de conversación más rápida que a través de Facebook. WhatsApp facilitó esto. De la misma manera pudimos observar que Twitter recuperó terreno que había perdido. Vuelve este criterio nuevamente, mensajes cortos que se comparten de fácil lectura y que puede haber una respuesta tipo chat más dinámica. TikTok entró a nuestro ecosistema digital de manera fuerte, representando un 22% de penetración en México solo en su primer año de vida. El aumento en conexiones y actividades también detonó un incremento en la interacción con la publicidad digital. El turismo y la transportación sufrieron las mayores caídas respecto al interés del usuario mexicano por ese confinamiento. Y se pudo observar que el internauta mexicano se adaptó a estas circunstancias extraordinarias en 2020 hacia la fecha, cambió sus hábitos digitales,
para poder acomodarse a la nueva realidad. Y esto nos lleva a seguir con las mediciones de esta ecología de los medios para saber qué pasa cuando vamos saliendo de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con la actitud de consumo de contenidos, de uso de señales y de tiempo de duración en uso de las señales y de las redes sociales en particular que son de interés para intercomunicarse? De esta manera, pues agradezco nuevamente esta invitación a compartirles esta información del ecosistema mexicano en cuanto al uso de los medios y pues les deseo mucho éxito en la visita y en la participación a este quinto Congreso Internacional MEI Studies, que disfruten mucho de las conferencias magistrales, de estos contenidos interesantes que todos los participantes compartirán con ustedes, que disfruten mucho de las mesas de trabajo en sus diferentes temáticas dentro del Congreso y pues desearles lo mejor y un abrazo fraternal desde México.